Hola, hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos una vez más a Deportes Telesur, quien tiene el placer de hablar para todos ustedes, Luis Fernando Villasmil Gómez. Y ya estamos listos para revisar nuestra actualidad deportiva. Vamos con nuestros titulares más destacados del día de hoy. El día de hoy, damas y caballeros, se cumplen 5 años de la partida física del Pelusa, el gran Diego Armando Maradona, y el mundo lo conmemora. Continúan las acciones del Mundial de Futsal Femenino que se disputa en Filipinas. Con esto, comenzamos Deportes Telesur. De esta manera, señores, comenzamos Deportes Telesur. Les recordamos nuestras redes sociales, @Deportes Telesur. Así que nosotros el día de hoy conmemoramos un día más, un 25 de noviembre más de aquel año 2020 en el que partió el gran Diego Armando Maradona, dejando un vacío inmenso en el fútbol mundial. Cada aniversario evoca su grandeza, recordando al genio que convirtió la pelota en símbolo eterno de pasión y de gloria. A 5 años de su partida, el Pelusa sigue siendo una leyenda que trasciende generaciones y fronteras. Su legado deportivo permanece indeleble en la historia de la selección argentina, especialmente en el Mundial de México 1986, donde lideró al equipo con actuaciones que aún se narran como epopeyas. Aquella Copa del Mundo lo consagró como símbolo de talento y coraje, capaz de transformar un partido en un relato épico. Pero el 10 fue más que un futbolista, se convirtió en referente social y cultural, en voz de los sectores populares y en una figura que unió multitudes. Su influencia trascendió el césped, inspirando a jóvenes futbolistas y dejando una huella imborrable en clubes como Boca Juniors, Barcelona y Napoli. Su estilo de juego, marcado por la creatividad y la pasión, se convirtió en sinónimo de identidad y esperanza para millones. Cada aniversario recuerda no solo al campeón mundial, sino al hombre que con virtudes y contradicciones transformó el deporte en un fenómeno social. El Pibe de Oro permanece como leyenda universal, cuya presencia se proyecta más allá del tiempo y las fronteras. Su legado, tejido entre goles inolvidables y gestos de humanidad, consolida a Diego Armando Maradona como una figura irrepetible en la historia del fútbol y en la memoria colectiva. 5 años, señores, de la partida del gran Diego. Vamos a revisar las reacciones en las plataformas digitales por la conmemoración de los 5 años de la partida física de Diego Armando Maradona. La selección de Argentina publicó un emotivo video con el siguiente mensaje: Diego eterno, solo muere quien es olvidado. Y a vos, Diego, te recordamos cada día, a 5 años del paso a la inmortalidad de Diego Armando Maradona. Veamos. Diego, ya pasaron 5 años. 5 que no podemos dejar atrás. Como los 5 ingleses que dejaste vos. 5 como los dedos de ese puño apretado. Y de estos santuarios de más de 5 pisos de alto. ¡Qué golazo! Sin comentarios. Van 5 sin el genio del fútbol. Y del fútbol 5. Sin el pibe de Fiorito, por el que muchos no daban ni 5. El que volvió, y cuando se fue, se nos partió el corazón en 5. Cómo nos gustaría volver 5 para atrás, aunque sea por 5 minutos, para volver a chocar esos 5 con vos. Diego, ya pasaron 5 años, sin contar tu legado, que es infinito. Otro equipo que conmemoró al Pelusa fue Argentinos Juniors, el primer equipo donde jugó el astro argentino. También se unió a la reacción por los 5 años de su partida física, con la siguiente frase: te vemos, te pensamos, te soñamos. Vamos a escucharlos. Esperé tanto este partido y ya se terminó.
agradezco en nombre de mis hijas, en nombre de mi vieja, en nombre de mi viejo, de Guillermo y de todos los jugadores de fútbol del mundo. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Continuamos con otro de los clubes icónicos del 10, el Boca Juniors, que en su publicación expresó: pasan las personas, pasan los días, los meses y los años, todo pasa menos vos. Seguís siempre acá, te extrañamos todos los días, Pelu. Veamos. Y la Confederación Sudamericana de Fútbol también se sumó a las reacciones por el aniversario de los 5 años del astro argentino con el siguiente mensaje: el pueblo no olvida a quien lo hizo feliz, Diego, eterno. Seguimos revisando, el equipo Napoli también publicó: Diego, sos eterno. Cabe destacar que el Pibe de Oro jugó 7 temporadas desde 1984 hasta 1991 con el club italiano y logró una Copa Italia, una Supercopa Italiana y una Copa de la UEFA. Diego en su momento expresó sin careta su apoyo al pueblo palestino. En varias ocasiones se pronunció en contra de las acciones de Israel. Llegó a calificar de vergonzoso lo que se le hacía a los palestinos. Esto se resume en cortas líneas con aquella frase de Maradona: en mi corazón soy palestino. El ataque contra Venezuela me hace acordar mucho a Israel con Palestina, por ejemplo. ¿No? Sí. Porque los palestinos le tiran con piedra y estos le tiran con unos misiles que se le pegan. Y le siguen ganando tierra. Y nadie hace nada. Nadie hace nada. En Latinoamérica sabemos dar amor. En otros lugares tiran bombas, como los israelíes a los palestinos, que eso sí, es vergonzoso. ¿Palestina? ¿Para mí? Palestina. Ah, Palestina. Yeah, this is from, Ah, eso qué. this is for you. ¿Por mí? For you. Te quiero. Can you please? Viva Palestina. Viva Palestina. Viva Palestina. Viva Palestine. Sí, señor. Por su parte, Diego Armando Maradona y Fidel Castro tenían una estrecha amistad que se forjó a partir de 1986, cuando Diego visitó Cuba y se sentaron a conversar sobre política y Latinoamérica. Esta relación con el tiempo se fortaleció, incluso consideró a Fidel Castro como su segundo padre. ¿Tú no tenías? Sí. Entonces, Lo tengo a usted, lo tengo a usted.
Lo tengo que hacer acá en la pierna. O acá. ¿Ves? Compadre, yo no sabía nada. Oye, no sabía ese honor. Para mí. Porque tú eres pelusa. Caramba. Yo le quiero dejar esta pelota a ver si entrena Mira, Ya para los hacer penales. uno de los ejercicios que le ponen con los dos brazos. Anoche me comunicaron que murió el más grande sin ninguna duda. Fidel Castro nos dejó. Me llamaron desde Buenos Aires y bueno, fue muy chocante. Me agarró un llanto terrible porque fue como mi segundo padre. Fidel me llamaba, yo viví 4 años en Cuba y Fidel me llamaba a las 2 de la mañana para hablar de política o de deporte o lo que sucediera en el mundo y yo estaba dispuesto para hablar y este es el recuerdo más lindo que me queda. Aparte él cuando había un evento siempre me llamaba a ver si yo quería ir, si yo quería colaborar y esto no se olvida fácilmente. La llegada del Pelusa a Nápoles en 1984 no fue un simple traspaso deportivo, sino el catalizador de un profundo movimiento social y humano que restauró la autoestima y el orgullo de una ciudad históricamente marginada. En el corazón de los años 80 existía una profunda herida en Italia. Nápoles, la capital del sur, era vista por el opulento norte industrial como una ciudad de pobreza, estigma y eterno olvido. El fútbol reflejaba esa dolorosa división. Los títulos solo se celebraban en Milán o Turín. Los napolitanos marginados y humillados anhelaban una voz, un estandarte. Entonces, un 5 de julio de 1984, esa voz llegó desde el fin del mundo, cuando Diego Armando Maradona pisó el césped del San Paolo, frente a 90.000 almas enloquecidas. No fue solo un fichaje, fue la llegada de un Mesías. Él era también un hombre de la periferia, hijo de la pobreza de Villafiorito, y en Nápoles encontró a su pueblo. En ese instante nació un pacto social y humano único. Diego abrazó la causa de la ciudad y la convirtió en su propia batalla. Su arte en la cancha se transformó en la herramienta para combatir la arrogancia del norte. Cada gol, cada jugada imposible, era una declaración de orgullo. La gesta culminó en la temporada 1986-1987, cuando Nápoles, por primera vez en su historia, conquistó el Scudetto. No fue una simple victoria deportiva, fue un terremoto social. Las calles tradicionalmente silenciadas por el desprecio explotaron en un carnaval eterno. Nápoles había derrotado a los gigantes de la Juventus y el Milán. Maradona no se detuvo ahí. Con el Pelusa como motor lideró el equipo a ganar la Copa de Italia, la Copa de la UEFA en 1989, su único título internacional, y un segundo Scudetto en 1990. Estos triunfos cimentaron algo más importante que los trofeos, la dignidad del sur. Gracias a Diego, la ciudad de Nápoles dejó de mirarse con vergüenza. Se levantó orgullosa, desafiante y consciente de su propia valía. Maradona fue más que un futbolista, fue un salvador social que le dio a un pueblo entero la certeza de que, incluso desde la periferia, se podía conquistar la cima del mundo. Su legado no está en las copas, sino en el grito eterno de una ciudad que, gracias a él, aprendió a creer en sí misma. Vamos a una breve pausa, pero precisamente antes le queremos recordar que para este sábado se estrena en nuestro canal Telesur el reportaje Maradona, la dignidad del sur, material sobre el vínculo del astro argentino con la ciudad de Nápoles. Así que vamos a mirar esto clip y ya regresamos. Reportajes Telesur presenta a 5 años de la desaparición física del astro del fútbol, la historia de una ciudad marginada al sur de Italia que transformó su destino con la llegada de Diego Armando Maradona, el rey de Nápoles. Descubre qué hay detrás del vínculo inquebrantable entre un jugador de fútbol y un pueblo que recuperó su orgullo y valía a través de la cancha. Maradona, la dignidad del sur, en estreno. Sábado, solo por Telesur.
Estamos con más de regreso de Deportes Telesur y en el Mundial de Futsal Femenino, la selección de Colombia cayó goleada a 5-1 ante España en la segunda jornada del Grupo B. Las sudamericanas, que venían de vencer a Canadá en su debut, sufrieron su primera derrota del torneo, en un partido que estuvo dominado de principio a fin por las europeas. Los goles por España fueron obra de Irene Samper, Ben Sotelo con un doblete, sumado a Antía Pérez e Irene Córdoba, mientras que por las colombianas el descuento fue debido a un autogol de Córdoba. Con este triunfo de España aseguraron su pase a cuartos de final, tras sumar 6 puntos y liderando el Grupo B. Por su parte, las colombianas marchan terceras con 3 unidades y todavía tienen chance de avanzar a cuartos. En el otro partido de este Grupo B, la selección de Tailandia derrotó 6-3 a Canadá. En un encuentro de ida y vuelta, las tailandesas fueron más efectivas, logrando imponerse en el primer tiempo 3-2 y posteriormente en la segunda mitad ganaron 3-1 para asegurar su triunfo. Con esta victoria de las asiáticas lograron subir a la segunda posición con 3 unidades, mientras que Canadá es última del grupo con 2 derrotas y sin poder sumar puntos aún. Y en otras noticias, autoridades del gobierno de Nicaragua presentaron el proyecto de reconstrucción y ampliación del Estadio Nacional de Fútbol, que será renombrado como Dignidad. El nuevo estadio contempla una capacidad total para 23.000 espectadores y cumplirá con todos los estándares técnicos de competencia, seguridad y comodidad establecidos por la FIFA y la CONCACAF, permitiendo así que se realicen eventos internacionales. La construcción iniciará en marzo del próximo año 2026 y la inauguración se estima para mediados del año 2028. Asimismo, las autoridades gubernamentales resaltaron la voluntad de fortalecer la infraestructura deportiva, promover el desarrollo integral de la juventud y continuar impulsando la masificación del deporte en Nicaragua. La empresa promotora de la Superliga ha iniciado los trámites legales previos para interponer una demanda judicial por daños y prejuicios contra la UEFA. La demanda busca una indemnización por los juicios causados por el abuso de posición de dominio de la UEFA como operador monopolístico. La acción se basa en el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del año 2023. La demanda se presenta tras 7 meses de negociaciones fallidas con la UEFA para el reconocimiento de la nueva competición, la Liga Unive. El Real Madrid respalda esta acción. Su presidente, Florentino Pérez, anunció que el club también reclamará una indemnización a la UEFA. Y más de 100 grupos de aficionados ingleses han enviado una carta conjunta a los clubes de la Premier League para instarlos a detener los incrementos en el precio de las entradas durante las próximas 2 temporadas. Los aficionados solicitan una pausa en el aumento de precio de los boletos para la temporada 2026-2027 y 2027-2028. También piden que los clubes compartan de forma transparente sus políticas de precios y los datos sobre venta de entradas. En su carta, argumentan que la lealtad de los aficionados no debería explotarse para maximizar las ganancias. Además, denuncian que los aumentos han marginado a jóvenes y a comunidades de clase trabajadora, dejándolos fuera del estadio. Los seguidores afirman que es urgente adoptar un enfoque más inclusivo en el fútbol. La delegación venezolana continúa cosechando medallas de oro en los 20º Juegos Bolivarianos Ayacucho Lima 2025, destacando esta vez en la disciplina de levantamiento de pesas en halterofilia. Julio Mayora conquistó el título de tricampeón bolivariano en la categoría de 79 kilogramos al lograr 2 medallas de oro. En la prueba de arranque levantó 145 kilos y en la de envión 193 kilogramos, sumando un total de 338 kilogramos. Este importante triunfo se añade a sus victorias previas en Santa Marta 2017 y Valledupar 2022. Por su parte, su compatriota, Keidomar Vallenilla, hizo lo propio en la categoría de 94 kilogramos. En arrancada levantó 176 kilogramos y en envión estableció un nuevo récord de la justa deportiva al levantar 216, logrando un total de 392 kilogramos.
Por su parte, en Cuba, Fidel Castro convirtió el deporte en derecho del pueblo y orgullo nacional. Su legado, celebrado cada 25 de noviembre, recuerda que la voluntad es medalla y que la disciplina forja victorias duraderas. Para Cuba, el mes de noviembre está repleto de significado. No solo conmemora la partida física del líder revolucionario, sino también la consagración de uno de sus legados más perdurables, el deporte. Coincidentemente, el pasado 19 se celebró el nacimiento del deporte revolucionario, un estandarte inequívoco de la labor sociocultural que el comandante Fidel introdujo desde el inicio del proceso de transformación de la mayor de las Antillas. Él afirmaba que el deporte es un derecho del pueblo y bajo esa premisa creó el INDER, las EIDES y un sistema que convirtió a la isla en potencia olímpica. La voluntad es medalla, repetía convencido de que la constancia es más sagrada que el talento. Ese impulso democratizó la práctica deportiva, multiplicó canchas y torneos populares y también formó generaciones de atletas que le dan gloria a Cuba y también a Latinoamérica. Hoy, 9 años después de su desaparición física, su memoria continúa viva en cada victoria que honra la dignidad y la resistencia de un pueblo y de toda una región. Por su parte, Raúl Trujillo y Lan Ping recibieron el premio por trayectoria del Comité Olímpico Internacional este lunes en Lausana, Suiza, destacando su entrega a atletas como Mijaín López y Coventry y Bubka resaltaron el rol esencial de los entrenadores. El entrenador cubano de lucha grecorromana, Raúl Trujillo, en conjunto con la preparadora china del equipo nacional de voleibol Lan Ping, recibieron el premio por trayectoria a entrenadores. El trofeo les llegó de manos de Kirsty Coventry, presidenta del Comité Olímpico Internacional, que expresó que ambos entrenadores han dedicado su vida a ayudar a sus atletas a convertirse en los mejores, remarcando que el papel que desempeñan los entrenadores es fundamental. Debemos recordar que Trujillo es el preparador del campeón olímpico Mijaín López, primer luchador grecorromano en la historia de la disciplina, en ganar 5 veces consecutivas la presea dorada en los Juegos Olímpicos, y además entrenó a otras figuras de su país como Ismael Borrero y Luis Horta. La ceremonia de premiación también contó con la presencia de Sergei Bubka, presidente de la Comisión de Atletas del COI, y la entrenadora de voleibol Lan Ping, que fue campeona olímpica en Los Ángeles 1984 y luego entrenadora exitosa con China y Estados Unidos. De esta manera, damas y caballeros, culminamos nuestra edición de Deportes Telesur. Recordándole nuestras redes sociales, @deportes_telesur. Y como cada 25 de noviembre, también recordando al gran Diego Armando Maradona. Así que hasta una próxima oportunidad.